Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de complementos de análisis para el profesorado en matemática. En esta oportunidad para la última clase que corresponde a la unidad 1, es decir, caracterización del plano complejo desde diferentes puntos de vista. Recordarán que desde hace tiempo que venimos estudiando no solo las propiedades algebraicas y las propiedades gráficas de los números complejos, sino particularmente sus propiedades topológicas, que son interesantes y son importantes para construir una teoría bien fundada, bien fundamentada. En particular, la última clase hemos terminado viendo la compacidad, que es una noción importante. Y en esta clase nos vamos a dedicar a ver otra noción importante, otra familia, otra clase importante de conjuntos, que es la de los conjuntos conexos. ¿Qué quiere decir que en el plano un conjunto sea conexo? Uno intuitivamente tiene la idea, pero nos vamos a encargar en esta clase de formalizarla esa idea y de ver realmente qué propiedades tienen los conjuntos conexos que nos van a ser de mucha utilidad, sobre todo a la hora de hacer una integración. Piensen ustedes que, por ejemplo, las integrales de funciones reales de una variable real se hacen sobre intervalos que son conjuntos conexos. En la extensión de la idea de integral hacia el campo complejo, vamos a necesitar la idea de conjunto conexo para poder definir bien las integrales. Así que al principio vamos a hacer una buena definición de lo que es un conjunto conexo para luego deducir algunas de sus propiedades. Eso va a ser gran parte de esta clase. En la última parte de la clase nos vamos a dedicar a ver otra representación gráfica que admiten los complejos, que es muy ingeniosa desde mi punto de vista, la mecánica para representar al plano complejo con esta forma que vamos a ver, y vamos a terminar de esa manera nuestro estudio de la topología en el plano complejo. Básicamente uno tiene la idea de lo que significa que un conjunto sea disconexo, o sea que no sea conexo. Más o menos la idea es que tiene partes separadas, pero eso es una frase no del todo clara, así que vamos a proceder a la definición. Pero vamos a empezar, como les digo, por una definición de lo que significa no ser conexo. Supongamos que tenemos un conjunto del plano, llamémosle E. Vamos a decir que ese conjunto es disconexo cuando intuitivamente les pido que imaginen que tiene partes diseminadas el conjunto, cada una de las cuales puede encerrarse en abiertos disjuntos. O sea, vamos a decir que un conjunto es disconexo cuando existen dos subconjuntos del plano, A1 y A2, que al mismo tiempo satisfacen una serie de requisitos. Después una figura va a terminar de aclarar esto, pero viene bien para entrenar nuestra capacidad de abstracción también. Estos dos conjuntos tienen que ser abiertos, tienen que ser disjuntos, es decir, intersección vacía. Entre ambos tienen que contener al conjunto E, o sea, los dos abiertos unidos tienen que contener al conjunto E. Y el conjunto E tiene que tener intersección no vacía con el abierto A1. Es decir, la intersección de E con A1 tiene que ser no vacía. Parte de E tiene que estar efectivamente en A1. Y del mismo modo, parte de E tiene que estar efectivamente en A2. Fíjense, acá en negrito, como dice la referencia, está el conjunto E, que es esta parte y esta parte. No tienen por qué ser acotados, podrían ser partes que no estén acotadas, pero bueno, para hacer un dibujo y guiar la intuición es esto. Entonces acá el conjunto E, que es visiblemente disconexo, nuestra intuición nos lo dice, está encerrado una parte por un abierto A1 y otra parte
por el abierto A2, fíjense que el abierto A1 y el A2 son disjuntos. Parte del conjunto E está en A1, parte del conjunto E está en A2. Y entre los dos, entre A1 y A2, tapan a todo E. Eso es lo que dice todo esto. O sea que, una vez más, un conjunto es disconexo cuando posee partes que pueden ser respectivamente incluidas en dos abiertos disjuntos. O sea, existen dos abiertos disjuntos, eso dicen las dos primeras condiciones, que en su unión contiene a todo E y que E está, por lo menos tiene una parte en A1 y por lo menos una parte en A2. Así que esa es la definición de esto. Yo creo que captura bastante bien la idea intuitiva que nosotros tenemos de disconexidad. Por supuesto, podría tener más partes, 3, 4, 5, un conjunto disconexo, o muchas más. Pero la idea es, si yo logro encontrar dos conjuntos abiertos, disjuntos, que en total su unión contenga todo E, y que E esté parte en uno y parte en otro, ya he demostrado que ese conjunto E es disconexo. Ya vamos a hacer unos ejemplos, por supuesto. ¿Y qué va a querer decir que sea conexo un conjunto E? Obviamente que no sea disconexo, es decir, que no existan la posibilidad de estos dos abiertos tal como se enuncia en estas condiciones. Vamos a decir que un conjunto es totalmente disconexo. La idea de total disconexidad es algo así como una nube de puntos, pero lo vamos a formalizar concretamente. Un conjunto es totalmente disconexo cuando acá este ejemplo, esta parte de este ejemplo, ese conjunto representa la idea de algo que no es totalmente disconexo. ¿Por qué? Porque tiene subconjuntos propios que sí son conexos, ¿sí? Entonces, la idea de disconexidad es que el conjunto no es conexo, pero es mucho más fuerte que no ser conexo, porque dice, la total disconexidad dice, cualquier subconjunto contenido en E que no sea el vacío, que sea conexo, contiene un solo punto. O sea, un conjunto es totalmente disconexo si cualquier subconjunto de más de un elemento, de más de un punto, ya no es conexo. Ya vamos a ver ejemplos ahora en la diapositiva siguiente. Estas son definiciones, no pierdan de vista esta figura. Acá hay un concepto importante a lo largo de nuestra materia que va a ser, ¿qué es un dominio? Por supuesto que nosotros, que ya hemos trabajado mucho en matemática, tenemos asociada la palabra dominio. ¿Para qué? Para cuando trabajamos con funciones, el conjunto sobre el cual se define una función. Bueno, en este momento todavía no hemos visto nada de funciones, así que no asocien por el momento esta palabrita con funciones. Es costumbre del análisis complejo llamar dominio a todo subconjunto del plano que sea al mismo tiempo abierto y conexo. Por ejemplo, si aceptamos que un entorno consta de una sola pieza, o sea, los conjuntos conexos más o menos que constan de una sola pieza, así que un entorno uno puede aceptar que es conexo, después vamos a justificar un poco mejor por qué lo es, y un entorno es abierto, así que un ejemplo de dominio es un entorno, ¿sí? Un dominio es un conjunto abierto y conexo. Los dominios son uno de los temas importantes en la teoría de variable compleja. Así que su definición es fácil. ¿Qué es un dominio? Es un subconjunto del plano que al mismo tiempo es abierto, sabemos lo que eso quiere decir, y conexo. ¿Y qué va a ser una región? Una región va a ser una extensión de un dominio, o sea, a un dominio le uno cualquier subconjunto de la frontera de ese dominio y obtengo lo que se llama una región. Por ejemplo, el entorno clausurado, el entorno hemos dicho que es un dominio.
y la frontera es justamente la circunferencia. Así que cuando lo clausuro es como que al dominio le agrego, le uno toda su frontera, entonces obtengo una región. Un entorno clausurado es una región. Por supuesto que hay casos extremos. El F del que habla esta definición podría ser el conjunto vacío que trivialmente está contenido en cualquier conjunto, así que un dominio es una región. Lo que no es cierto es que una región sea un dominio. Por ejemplo, un entorno clausurado, es decir, el círculo, tanto su frontera como su interior, todo ese conjunto, si bien es conexo, no es abierto, por lo tanto no sería un dominio. El plano completo sí es un dominio. ¿Por qué? Porque en el rol de E está el conjunto C, la frontera de C es el vacío, así que la única forma que hay, lo único que hay para unirle, el único subconjunto que podemos unirle a todo C es el vacío, y entonces es un dominio porque es un abierto conexo y es también una región. Los conjuntos conexos, les vuelvo a repetir, no tienen por qué ser acotados y ese ejemplo que acabo de dar lo muestra claramente. Todo el plano complejo es un abierto y conexo. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Quizás pueden ser triviales, pero algo nos van a ayudar y por supuesto que después la práctica, los ejercicios de los prácticos y los ejercicios del libro que ustedes deseen hacer les van a completar la idea, pero creo que la idea se completa con algunos ejemplitos como estos. Supongamos que yo tengo como conjunto E los complejos de módulo estrictamente menor que 2 o de parte imaginaria mayor que 4, es decir, es como la unión de estas dos partes. Acá vemos que este conjunto está desparramado en dos pedazos, así que más vale que nuestra idea, si nos preguntaran antes de habernos dado ninguna definición, diríamos, pero eso es totalmente, bueno, no totalmente seguro, absolutamente disconexo. Eso no es conexo, es disconexo. Y efectivamente, ahora, ¿cómo nuestra definición captura la idea de que esto es disconexo? Porque, por ejemplo, podríamos tomar como abierto a 1 el conjunto, la familia de todos los números complejos de parte imaginaria mayor que 3. Es como trazar una recta a la altura del 3, una recta horizontal a la altura del 3. Nada del conjunto vive allí, sobre esa recta, así que si tomo el semiplano por encima de esa recta, es un abierto que contiene a esta parte, la de todos los complejos mayores que 4, a esta parte del conjunto que, bueno, y como A2, los complejos justamente con parte imaginaria menor que 3 es otro abierto. Lo importante es que A1 y A2 son abiertos, son disjuntos claramente, no puede haber intersección, ya que no puede ser que un complejo tenga al mismo tiempo parte imaginaria mayor que 3 y parte imaginaria menor que 3, así que son disjuntos. Unidos A1 y A2, ¿qué me queda la unión de A1 y A2? Casi todo el plano. ¿Qué le faltaría? Justamente la recta. Los puntos sobre la recta no están ni en A1 ni A2. El resto del plano está en todo, o en A1 o en A2. Así que la unión cubre a todo este conjunto. ¿Qué pasa si bajara esta parte infinita hacia arriba y hacia la derecha y hacia la izquierda hasta hacerse tangente, digamos, con esta, pero siguiendo con la idea de que acá tengo líneas de puntos, es decir, las dos fronteras, la recta horizontal y la circunferencia, que sean con líneas de puntos, es decir, los complejos de módulo menor que 2, los que están acá adentro, o bien de parte imaginaria mayor que 2. Ahí ya a lo mejor uno puede llegar a pensar, no, pero eso hay algo raro ahí, ¿qué pasará? ¿Será conexo o no? Bueno, veamos cómo nos ayuda nuestra definición. ¿Es disconexo? ¿Por qué? Porque puedo tomar A1, todos los complejos, o sea, puedo trazar la recta, puedo imaginar que hay una recta trazada sobre la altura 2,
¿sí? Acá 2 era justito el borde superior de, del círculo este, digamos, el punto de más arriba. Es el radio, ¿no?, del círculo. Y si trazo la recta horizontal por 2 y llamo A1 al semiplano por encima estrictamente de esa recta y A2 al semiplano por debajo, veo que efectivamente la unión de esos dos, A1 y A2, me da todo el plano excepto la recta que está a la recta horizontal a altura 2. Pero este conjunto no tiene ningún punto allí, así que efectivamente todo punto de este conjunto bien está abajo o bien está arriba, no cae ningún complejo cae sobre esa recta. Así que efectivamente el conjunto E está contenido en la unión de A1 y A2. Y la cosa se pone un poquito más para pensarla cuando, por ejemplo, es casi lo mismo que esto, excepto que le agrego la circunferencia. Entonces ahora yo quisiera ver si este conjunto con los complejos cuyo módulo es menor o igual que 2, es decir, el entorno más la circunferencia exterior, unido a los complejos que están por encima de la recta horizontal que pasa por 2. Resulta que ese conjunto es conexo. ¿Cómo se demuestra que algo es conexo? Nosotros, digamos, no lo vamos a hacer sobre este caso, pero vamos a ver parte de las maniobras que se hacen para demostrar que un conjunto es conexo en la siguiente diapositiva. Pero básicamente la idea es, si disconexo quiere decir que hayan A1 y A2 que cumplan bla, bla, bla y bla, mostrar que no es conexo, perdón, mostrar que algo es conexo es mostrar que no puede haber tales A1 y A2. Entonces normalmente lo que uno dice es, tomo conjuntos A1 y A2 que satisfagan una serie de cosas, pero no todas las de la definición de conexidad, de disconexidad, perdón, y veo que no pueden cumplirse todas, ¿sí? Es decir, para que un conjunto sea disconexo, estoy volviendo a la diapositiva anterior, ya vuelvo a la de recién, pero estoy volviendo a la primera diapositiva. Un conjunto es disconexo cuando hay dos conjuntos que cumplen estas 4 cosas, que en realidad son un poquito más de 4 cosas, porque fíjense, son A1 abierto, A2 abierto, o sea, esta 1 en realidad podrían ser 2 condiciones. Intersección vacía podría ser la tercera condición. Unión tapando ahí, cuarta condición. Y de acá tengo 5 y 6 condiciones en realidad. ¿Sí? Si bien están enunciados como 4 cosas, pero bueno, uno elige conjuntos A1 y A2 que cumplan casi todo, pero ve que la última es imposible. ¿Y cuál es la última? Bueno, por ejemplo, yo podría elegir conjuntos A1 y A2 disjuntos y cuya unión contenga a E y que E esté repartido parte en A1 y parte en A2, pero podría mostrar que no pueden ser los dos abiertos, que al menos uno tiene que ser, al menos uno de ellos no puede ser abierto. Esa sería una técnica estándar. Ya, insisto, vamos a ver un poquito de esas maniobras en la diapositiva que sigue. Pero antes, o sea, este conjunto es conexo, responde a nuestra idea intuitiva y ya, digamos, vamos a ver más herramientas para demostrar la conexidad de conjuntos. Otro conjunto, otro ejemplo. Los complejos cuyas componentes son ambas racionales, o sea, Q por Q. Q cartesiano Q. Eso es una nube de puntos. Uno pensaría no es conexo, pero también podría dudar sobre la disconexidad. O sea, los desafío a ver si se animan a poner en pausa este video y a pensar si se les ocurre algo respecto de la conexidad de Q por Q, que parece disconexo, pero en todo caso les pido si se darían maña para poder demostrarlo. Bueno, yo lo voy a hacer en esta diapositiva. No solo que es disconexo, sino que es totalmente disconexo. Entonces, que es conexo, es bastante fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque yo tomo una recta vertical que pase por una abscisa irracional
y le llamo a 1 a todo lo que está a la derecha y le llamo a 2 a todo lo que está a la izquierda. Y por lo tanto voy a tener que el conjunto, ningún punto de Q por Q está sobre esa recta, porque todos los puntos sobre esa recta tienen parte real y racional. Y ya está, ¿no? O sea, la unión de las dos, A1 y A2, contiene a Q por Q. Q por Q está parte a la izquierda, parte en A1 y parte en A2, así que se cumple, ¿no? Y los dos A1 y A2, lo que está a la derecha de esa recta de coordenada irracional y lo que está a la izquierda, son disjuntos. Así que es disconexo es fácil. Pero lo aprovechemos como lindo ejemplo de totalmente disconexo. Supongamos que yo tomo un conjunto no vacío de este Q por Q que tenga más de dos elementos, que tenga al menos dos elementos. Bueno, voy a elegir, si tiene al menos dos elementos, puedo elegir dos elementos distintos. O sea, elijo Z1 y Z2 en ese subconjunto que sean distintos. Que sean distintos quiere decir o bien que la parte real es diferente, o bien que la parte imaginaria es diferente, o ambas. No perdemos generalidad si suponemos que lo que pasa es que las partes reales sean diferentes, porque un razonamiento análogo nos va a permitir demostrar qué pasa cuando las partes imaginarias son diferentes. Entonces yo elegí dos puntos Z1 y Z2 diferentes y estoy haciendo de cuenta que sus partes reales son diferentes. Entonces puedo elegir un irracional, dada la densidad de los irracionales, entre estos dos números reales, puedo elegir un irracional. Por supuesto que estos dos números, parte real y parte real de Z1 y Z2, Z1 y Z2 están en F, F está en Q por Q, así que estos van a ser dos números racionales. Bueno, pero entre dos números racionales diferentes, yo puedo elegir siempre un irracional. Elijo cualquier irracional entre los dos y le llamo a 1 a todo lo del plano que está a la derecha, o sea, trazo la recta vertical por esa coordenada irracional X, y le llamo a 1 a lo que está a la derecha, le llamo a 2 a lo que está a la izquierda. Son dos conjuntos disjuntos, son abiertos. Fíjense que esto es todo el semiplano a la izquierda de la recta vertical que pasa por X. Y esto es esto es a la derecha y esto es a la izquierda. Son abiertos, son disjuntos. Su unión contiene ningún punto de F puede estar sobre la recta porque la recta tiene coordenada irracional y ningún punto de F tiene coordenada horizontal irracional. Así que y la unión cubre a F con total seguridad. Y a la izquierda de F está o Z1 o Z2, a la derecha está el otro, así que es fácil ver que este F es disconexo. Entonces, Q por Q, aparte de no ser conexo, es totalmente disconexo porque tomo cualquier conjunto que tenga dos o más elementos y veo que ese subconjunto es disconexo, así que Q por Q es totalmente disconexo. Ahora vamos a ver con qué estrategia uno puede ver que un conjunto es conexo. Lo vamos a aplicar primero y fundamental, porque para nosotros mucho de lo que hagamos va a tener que ver con intervalos. Si yo tengo dos números reales A menor que B y pienso en el intervalo cerrado, en el plano complejo, o sea, el segmento AB sobre el eje real, parte imaginaria 0 y los reales, la parte real de Z de los complejos de este conjunto, mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Así que eso sería un clásico ejemplo de intervalo cerrado. Resulta que el intervalo cerrado es conexo. Los intervalos abiertos o semiabiertos, todos son conexos. Nosotros vamos a hacer sobre los intervalos cerrados, pero la demostración es totalmente adaptable y de hecho es exactamente la misma. Por el momento, bueno, yo acá en algún lado está el eje imaginario, pero no interesa tanto, lo que nos interesa es el conjunto I.
Así que les pido que hagan de cuenta que está el corchete en A, el corchete en B y todo lo que sale acá lo vamos a ir construyendo conforme pase la diapositiva. Este es el intervalo I, como siempre, ¿sí? Los reales desde A hasta B, incluyendo en este caso ambos extremos. ¿Cuál va a ser la estrategia entonces? Supongamos que yo tomo, o sea, yo quiero ver, para ser disconexo tendría que haber dos abiertos disjuntos cuya unión contenga todo I y que I esté distribuido en ambos, entre A1 y A2. Entonces, voy a suponer que hay un abierto A1 y un conjunto cualquiera disjunto de A1, que le voy a llamar A2, que entre esos dos, A1 y A2, contengan a todo I, y que I tenga una partecita en A1 y una partecita en A2. Obviamente, si yo lograra ver que hay algún A2 que además puede ser abierto, estaría mostrando que el intervalo I es disconexo. Pero, ¿qué pasa si yo logro ver que cualquier parejita de conjuntos A1 y A2 que cumpla todo esto, el A2 no puede ser un abierto? Pues entonces habré demostrado que no hay forma de construir el A1 y el A2 como me pide la definición de disconexo y por lo tanto el intervalo es conexo. Esa es la estrategia que vamos a usar. ¿Cómo vamos a hacer? Recuerden que tomé un abierto, uno cualquiera, disjunto de A1, o sea, A1 y A2 son dos conjuntos. A1 abierto, A2 disjunto, entre los dos cubren ahí y A e I está distribuido parte en A1 y parte en A2. Abiertos del plano, ¿no? Por lo tanto, si hay una parte del intervalo que está en A1, porque es no vacía esa intersección, puedo con total derecho elegir un elemento en este conjunto y le puedo llamar x1. Y del mismo modo, puedo elegir un x2 en I intersección A2, es decir, un elemento que esté en el intervalo y dentro del conjunto A2. Así que obviamente que x1 y x2 no van a poder ser el mismo número. ¿Por qué? Porque eso implicaría que x1 está en A1 y que x2 también está en A1 si x2 es lo mismo que x1, así que, pero A1 y A2 son disjuntos, así que x1 distinto de x2. Y si es distinto podría ser x1 menor o x1 mayor. No perdemos generalidad con suponer que x1 es menor que x2, por eso pongo x1 y x2 dentro del intervalo. Obviamente x1 pertenece al intervalo, x2 pertenece, son dos puntos del intervalo. Muy bien. Yo le voy a llamar S mayúscula a la parte de este conjunto que ya sé que es no vacío, que esté a la izquierda estrictamente de x2. Cuidado, A1 podría tener, por ejemplo, una forma de herradura. Para el que esté pensando que A tiene que estar A, el extremo inferior, en A1 y B en A2, o al revés, A en A2 y B en A1, no. Podría ser un abierto con forma así como medio de herradura, así que no se engañen, no tenemos información sobre cómo están distribuidos los puntos. Pero lo que yo sí puedo decir es que este conjunto es no vacío. Entonces voy a tomar todos los elementos de ese conjunto que estén a la izquierda estrictamente de x2. A la izquierda de x2. Ustedes me dirán, ¿pero ese conjunto no puede ser vacío? No. ¿Por qué? Porque de entrada nomás ya tenemos a x1. x1 está, fíjense, a x1 lo hemos elegido en este conjunto. O sea, x1 pertenece acá y estamos, digamos, trabajando con el caso de x1 menor que x2. Así que al menos x1 satisface la pertenencia a S, por lo tanto S es no vacío.
Por supuesto que S también es un subconjunto de I, así que es un conjunto acotado. Y por lo tanto podemos pensar en su supremo. El supremo no va a ser infinito, va a ser un número real. Y ya se estarán dando cuenta de que tampoco puede ser muy grande, pero justifiquemos por qué no puede salirse del intervalo. Porque S es el supremo de un conjunto en el que está x1. Como el supremo es una cota superior, más vale que S no va a ser menor que x1. Así que x1 es menor o igual que el supremo. x1 está en S, ya hemos dicho, así que x1 es menor o igual que el supremo de S. Pero también S es menor o igual que x2. ¿Por qué? Porque por su definición x2 es una de las cotas superiores que tiene S, porque en S hay elementos que cumplen cierta cosa y que aparte son menores que x2, así que el supremo es menor o igual que x2. El supremo es la menor de las cotas superiores, x2 es cota superior, así que S es menor o igual que x2. Como x1 y x2 son elementos del intervalo, más vale que el supremo pertenece al intervalo entonces. Cosa que nos imaginábamos, por supuesto. Bueno, ahora vamos a ver justamente la estrategia que nos permite probar que este conjunto A2, bueno, primero que este intervalo es conexo y recuerden que estamos tratando de ver que el A2 no puede ser un abierto. Entonces vamos a ver. Yo ya sé que S está en I. Como I está contenido en A1 unión A2, quiere decir que S tiene que estar o bien en A1 o bien en A2. Vamos a ver, acá repito la figura porque me va a hacer falta. ¿Puede estar S en el conjunto abierto A1? Recuerden la definición de S mayúscula. Los elementos del intervalo que están en A1 y que son menores que X2. ¿Puede estar S en A1? Supongamos que fuera así, si eso nos lleva a una contradicción va a tener que ser que no. Si fuera así, más vale que S entonces tendría que ser estrictamente menor que x2, porque x2 está en A2, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos elegido x2 en A2 intersección I? Por lo tanto, x2 está en A2. Y A1 intersección A2 es vacío, es decir, A1 y A2 son disjuntos. Si S estuviera en A1 y S fuera igual a X2, nosotros ya sabemos de la diapositiva anterior que S es menor o igual que X2, pero si S estuviera en A1, S no puede ser igual a X2 y por lo tanto tiene que ser estrictamente menor que X2, porque si fuera igual ya no tendríamos el hecho de que A1 y A2 son disjuntos, así que al ser disjuntos, fuerza a que S sea menor estricto que X2. Si S es menor estricto que X2, acá está S, ¿sí? Este dibujo corresponde a esta circunstancia. Si supusiéramos que S está en A1, como S al estar en A1 y A1 recuerden que es un abierto, por abierto tiene que haber un entorno alrededor de S que esté contenido íntegramente en A1. O sea, alrededor de S yo puedo trazar un entorno íntegramente contenido en A1, por definición de abierto. Entonces yo ahora voy a definir una cantidad delta, el mínimo entre el radio de ese entorno y la distancia desde X2 hasta S. ¿Sí? O sea, si el R es chiquito, es más chiquito que esta distancia, por supuesto que delta va a ser R. Si R yo tuviera la suerte que es más grande que esa distancia, no importa, yo voy a tomar como tope delta. Y voy a pensar, por supuesto que R es mayor que 0, X2 menos S va a ser estrictamente mayor que 0, así que delta va a ser mayor que 0. Y voy a pensar en un elemento S' que sea S más la mitad de ese delta. Por lo tanto, lo más a la derecha que puede estar es justo en la mitad de camino entre S y X2, el S'. O a la izquierda si el R era más chiquito. ¿Qué pasa con S'?
Bueno, S' claramente es mayor que S porque es haberle sumado a S una cantidad positiva. Así que es más grande que S. Y como decimos, es menor estricto que X2. Así que S' cumple con la pertenencia a quién. Por supuesto, S' está en A1, porque S' está dentro del entorno de radio R. Y también está en el intervalo. Así que S' pertenece a S porque es estrictamente menor que X2. Recuerden que S eran todos los elementos de esta intersección que eran menores que X2. Bueno, en este caso, si supusiéramos esto, S' estaría en S. Pero cada vez vienen peor los supremos entonces, porque S' es un elemento del conjunto que es mayor que el supremo del conjunto. Eso no puede ser. Por supuesto que es una contradicción. Esa contradicción, nosotros hemos hecho todo esto bien, salvo en todo caso suponer esto. Hemos supuesto, si suponemos que esto es cierto, llegamos a una contradicción. Por lo tanto, esto no puede ser cierto. Y el S tiene que estar en A2, porque recuerden, S está en el intervalo y A1 unión A2 cubre a todo el intervalo. Si no está en A1, tiene que estar en A2. Ahora, como es el supremo de S, recuerden esta propiedad de supremo. Si uno retrocede cualquier cantidad positiva o sea, toma cualquier R mayor que 0 o epsilon mayor que 0 y se va desde el supremo hasta el supremo menos epsilon, seguro que a la derecha a la derecha de S menos epsilon van a encontrar un elemento X del conjunto. O sea, para todo R mayor que 0 existe un elemento del conjunto que está a la derecha de S menos R. Porque si no fuera eso cierto, quiere decir que S menos R, para algún R, si esto no fuera cierto, quiere decir que S menos R sería una cota superior más chiquita que el supremo, entonces tampoco sería S el supremo. Así que, bueno, esa es propiedad de supremo, ¿no? Si yo estoy en el supremo de un conjunto y retrocedo a la izquierda cualquier cantidad por pequeña que sea, a la derecha de ese número S menos R hay un elemento X del conjunto. Y ese elemento X, que para todo R hay un X, obviamente la distancia entre X y S va a ser más chiquita que R. Para cualquier R me consigo un X y ese X va a estar en el entorno de radio R, o sea, desde S. Retrocedí S menos R, encuentro algún X a la derecha. Ese X está en el entorno de radio R alrededor de S. Y ese X es del conjunto S. Y el conjunto S está contenido en el conjunto A1, así que en definitiva, para todo R mayor que 0 hay un elemento de A1 que está en el entorno de radio R alrededor de S. Me pregunto entonces si S puede ser un punto interior de A2. Recuerden que A1 y A2 son disjuntos. Esto me está diciendo todo entorno, cualquiera sea su radio, todo entorno alrededor de S contiene un punto de A1. Entonces, el S que está en A2, que es un abierto, está bien, perdón, A2 no sabemos que es un abierto, justamente S está en A2 y ningún entorno alrededor de S está totalmente contenido en A2 porque todo entorno contiene al menos un punto de A1 y A1 es disjunto con A2, así que ningún entorno está totalmente contenido, ningún entorno de S está totalmente metido en A2. Por lo tanto, S no es un punto interior de A2. Entonces, hemos encontrado que el supremo S del conjunto S mayúscula es un punto de A2, pero que no es punto interior, por lo tanto A2 no es un conjunto abierto.
y por lo tanto y es conexo, porque todo esto nos dice que si yo quiero encontrar un conjunto que satisfaga todas las condiciones de la definición de disconexo, no lo voy a poder encontrar. Me va a fallar, eh, o sea, no puedo tener dos abiertos, disjuntos, cuya unión cubra todo el intervalo y que el intervalo esté parte en uno y parte en otro, porque no pueden. Yo hago de cuenta que se cumple casi todo, pero veo que entonces lo último que falta es imposible que se cumpla, por lo tanto estoy demostrando que I no puede ser disconexo y por lo tanto el intervalo es conexo. Es un poquito laborioso, un poquito, digamos, de cuidado la demostración, pero es lógicamente correcta y, digamos que no debería, con un par de miradas más que ustedes le den a esto, no debería representarles un lío al entendimiento de por qué un intervalo es conexo.